la Universidad de Masters hoy. Estoy contento de estar aquí con ustedes, aunque ando medio, como dicen aquí en España, medio pachucho porque agarré algo en el viaje y no me deja. Es como la naturaleza pecaminosa, no nos deja. Y esto es lo que estoy experimentando. Traté de descansar, tomar tés y otros menjunjes que gracias a Dios pude. Loida me hizo para ayudarme con este resfrío, pero estoy un poquito así debilón, así que me van a perdonar, pero gracias a Dios porque el Señor nos trajo a este lugar. Siempre que abrimos la palabra es un momento de algo especial para aquellos que lo hacemos. Gracias a Dios que yo me siento cada vez que vengo a León y cada vez que vengo a España me siento como que he llegado otra vez a casa. Este es como mi segundo hogar en términos de donde me siento cómodo y feliz en un contexto como el de España y particularmente en León y Galicia, porque de ahí viene mi madre. Mi madre está con el Señor, pero creo que hasta el día de hoy se siente gallega, aunque, no sé, siempre decía eso, aunque se crió en Argentina, ella siempre se identificaba con la madre patria. Y eso de alguna manera comunicó algo para con nosotros, sus hijos, y aquí está. Creo que esta es la número 22 veces que he estado en España predicando y visitando también, así que es como mi segunda casa. Estoy contento de estar con Bárbara hoy. En otras ocasiones ella no me acompañó, pero por motivos mayores. Gracias a Dios que ella está conmigo y ahora me cuida. Cuando salimos ella me mantiene en cierta línea para que no... Bueno, ella piensa que ya estoy, como le dijeron, tu esposo está muy viejo para que ande solo. Y ese consejo lo tomó muy a pecho, así que está conmigo tratando de que yo no caiga en mayor debilidad de lo que tengo. Bueno, hermanos, es muy lindo veo algunas caras conocidas, otras que estaré conociendo estos días, pero es muy agradable para mí estar aquí, sinceramente se los digo. Y bueno, y ver los que están participando en la música. Yo no recordaba que Rubén era guitarrista o bajista, no sé qué le dicen a eso, pero no te había visto en ese rol antes. Bueno, ¿qué tal? ¿Haces buen trabajo o solamente la pintan? Bueno. Ok, te apagan el micrófono. Ok. Así van a hacer conmigo en un ratito. Bueno, muy bien. La conferencia, como lo pueden notar y ya se ha expresado, se ha dicho y lo tienen impreso, es la primacía de la palabra de Dios. He estado en Berea desde sus comienzos, aquí y en Toral, así que me siento identificado con la institución, el seminario, lo que el Señor ha hecho a través de este ministerio. Estoy muy contento y halagado de ver lo que el Señor ha hecho, porque esta es obra de Dios, esto no es obra de ningún ser humano. Y como ustedes pueden notar, la primacía de la palabra de Dios, nuestro enfoque es la Escritura, y debe siempre ser así, la Escritura. Qué privilegio tenemos cuando tenemos a nuestro alcance la Escritura, la palabra de Dios. Qué bendición es que tenemos también el acceso a la revelación escrita de Dios, porque como veremos, esto no es simplemente un libro religioso, esta es la palabra de Dios, y que eso debemos tomar conciencia. Estaremos considerando en esta mañana particularmente la inspiración de la Escritura y lo que esto significa en el Nuevo Testamento, o según la instrucción que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero para comenzar hoy me gustaría que abramos nuestras Biblias, o lo tienen ahí en sus notas, me imagino, en el cuadernillo. Vamos a abrir nuestra Biblia a 2 Timoteo 3 y vamos a leer de los versículos
Podríamos comenzar con el 15, pero lo veremos en un instante. Vamos a leer los versículos 16 al 17. Será la base de nuestro estudio en esta mañana, de nuestro tiempo juntos. Y nos desviaremos para considerar un par de textos más, además de 2 Timoteo, y cómo afirman lo que este pasaje nos enseña. Pablo escribe a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 3, 16, toda escritura es inspirada por Dios. Noten eso, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este pasaje, tal vez como ningún otro, afirma la inspiración divina de la Escritura. Este pasaje nos enseña claramente que la Biblia es la revelación misma de Dios. Dios es el autor de la Escritura. En estos días pasados, desde julio hasta ahora, por lo menos yo he estado recordando y pensando, meditando en el ministerio de este gran hombre de Dios que todos conocemos, John MacArthur, que pasó a la presencia del Señor en julio 14 de este verano, de este año. Y para mí fue la pérdida de un amigo, un mentor, y una persona a quien he tenido por los años gran respeto, de quien he aprendido muchísimo. Y en un sentido, no sé si ustedes se dan cuenta, esta institución, esta iglesia y todos los que participamos en Berea, hemos sido influenciados por el ministerio de Grace Church, John MacArthur. Y yo recuerdo cuando no había nada en este lugar, era simplemente un lugar donde había pasto y verde y todo lo que existía, no había edificio. Y estuvimos acá con David y John MacArthur y su esposa orando para que el Señor levantara un edificio, una iglesia, y no sabíamos qué iba a suceder. Y el Señor, fíjense, a través de... Esto fue en el año 11, creo, 2011. Y fíjense, observen lo que el Señor ha hecho acá y continúa haciendo. No necesariamente como respuesta a ese momento de oración, pero sin duda el Señor escuchó lo que en esos días expresamos. Así que en estos días hemos estado recordando de manera especial el ministerio y la persona de John MacArthur, un siervo fiel, de acuerdo al título de nuestra serie, nuestra conferencia también. Su amor por la palabra y compromiso con la predicación expositiva. Si hay un versículo que caracterizaba el ministerio de este hermano, a quien admiro mucho, perdón si me alargo un poquito en expresar lo que estoy diciendo, es lo que nos dice Pablo. Pablo le exhorta a Timoteo con estas palabras, 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Si había algo que caracterizaba a este hombre y el ministerio de Grace, fue justamente el trazo correcto, cuidadoso de la palabra de Dios. Y por supuesto Berea es un ejemplo de lo que estamos considerando en esta mañana. Desde su inicio Berea ha sido una institución, un ministerio que sin disculpas cree en la Biblia como la revelación de Dios al hombre. Cada versículo, cada palabra, todas las palabras de las Escrituras son revelación de Él. Y eso es lo que creemos firmemente. Y gracias a Dios por eso. Estamos comprometidos, aquellos que pertenecemos a Berea o hemos participado en el ministerio de Berea con la palabra de Dios. Eso es lo que nos mueve, lo que nos interesa, la Escritura y lo que la Escritura dice. Y todos, en un sentido, yo
me identifico con 2 Timoteo 2:15. Yo quiero presentarme a Dios aprobado algún día, como alguien que fue fiel a la palabra y comprometido con la verdad de la palabra. Y debemos ser conscientes de que eso es una meta que tenemos como aquellos que servimos, predicamos, enseñamos su palabra. Esa debe ser. Queremos presentarnos a Dios aprobados. No a una institución, no a un grupo de iglesias, no a alguna tendencia denominacional o lo que sea. Estamos comprometidos con la palabra de Dios. Y eso es lo que cuenta. Ustedes recuerdan la anécdota que de vez en cuando también contaba este hermano pastor John MacArthur, que un reportero le preguntó: ¿y usted para qué grupo predica? ¿Para quién predica? Teniendo en mente el nivel educacional de su audiencia. Y MacArthur creo que les dijo: bueno, yo predico para Dios realmente, no predico para ningún grupo, porque realmente quiero ser aprobado por Él, y va a llegar el día cuando lo único que va a contar es qué tan fiel fui yo a lo que Él reveló en su palabra. Por eso yo predico para Dios en un sentido. Y eso es lo que nos debe también mover a nosotros que predicamos y enseñamos la palabra del Señor. Lo hacemos porque algún día tenemos que presentarnos delante de Él y queremos ser aprobados por Él. Entonces, estamos comprometidos con un ministerio bíblico, y aquí nuestro enfoque en predicar expositivamente lo que Dios dice en su palabra, porque toda escritura, como leímos, es inspirada por Él. Entonces, hermano y hermana que estamos aquí, yo no estaba muy seguro quiénes iban a ser aquellos que estarían en la audiencia, pero hay un buen número de hermanas con nosotros. Es una conferencia abierta para todos. Quisiera expresar lo siguiente para todos los que estamos aquí. Cuando tú lees las palabras de la Biblia, estás leyendo las palabras que proceden de la boca de Dios. Nada más ni nada menos. Este libro no es como cualquier otro libro. Esto no es una serie de instrucciones religiosas. Esta es la palabra de Dios. Y eso quisiera que lo tuviéramos presente continuamente. Es una tremenda realidad que nos da confianza en lo que hacemos y nos obliga a ser obedientes y sumisos a lo que la Escritura nos enseña. No estamos entonces interesados en ningún método o nuevos paradigmas de filosofías de ministerio. Lo único que nos importa es saber lo que Dios dice en su palabra y obedecerlo. Eso es. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? Que toda escritura es inspirada por Dios. Lo veremos. Vamos a examinar este concepto utilizando 2 pasajes más que nos ayudan a simplemente afirmar lo que aquí se enseña. Vamos primero a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. El autor de esta epístola, que no sabemos quién fue, comienza su carta diciendo lo siguiente, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor de Hebreos nos está hablando de la esencia de la revelación divina. La revelación, en un sentido más simple, quiere decir dar a conocer algo que previamente era desconocido. Y Dios se revela dando a conocer su persona, su voluntad y su obra. Y aquí el autor de Hebreos nos dice que Dios habló, se dio a conocer en 2 ocasiones particulares. Dios habló hace mucho tiempo por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y Dios ha hablado en estos días, dice, por medio de su Hijo. Sin duda lo que el autor de esta epístola tiene en mente es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas, dice Hebreos 1, y el versículo 1 dice que habló muchas veces
polumeros y de muchas maneras, polutropos, una palabra que quiere decir eso, muchas maneras. Dios habló a través de los libros escritos del Antiguo Testamento, habló a través de visiones, ceremonias, parábolas, símbolos y a veces por medio de voz audible. Todo lo que contiene el Antiguo Testamento es parte de la revelación de Dios, es lo que Él nos enseña acerca de sí mismo. Dios habló. Es interesante que esta es una declaración certera. Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer. Él usó a hombres piadosos, sin duda, para comunicar su revelación, pero Él es el que habló. Después nos dice en el versículo 2 que en estos días, sin embargo, en estos postreros tiempos, una frase que se refiere a la venida de Cristo, Dios ha vuelto a hablar. Dios ha hablado por medio de su Hijo, nos dice. Los evangelios nos relatan su venida, sus enseñanzas. Hechos de los apóstoles nos relatan acerca del comienzo y la expansión del mensaje del evangelio. En las epístolas, Dios habla explicando el significado de la vida de su Hijo y su vida a través de la iglesia. En Apocalipsis, Dios nos habla acerca de la consumación de la obra de su Hijo cuando Él regrese en gloria, su reino sea finalmente establecido y la historia del mundo llegue a su final. Dios está detrás de todo. Dios ha hablado. Y como decía un autor bíblico, y no ha balbuceado. Me gusta eso. Fue declarativa, es una declaración certera. Dios ha hablado y no lo ha hecho tenuemente. En el Antiguo Testamento Dios muestra cómo es Él, qué es lo que Él demanda y desea y qué es lo que Él odia y castiga. En el Nuevo Testamento vemos a Dios por medio de su Hijo, su mensaje, su obra, su vida. Tenemos esta conversación escrita en Juan, conversación entre Tomás y el Señor Jesucristo. Ahí en Juan 14:6, Jesús dice acerca de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje que conocemos muy bien. Juan, el versículo que sigue dice: si me hubieras conocido, también hubieras conocido que mi Padre desde ahora, hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Él se presenta como el ejemplo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces? Muéstranos al Padre. Entonces, va con lo que dice Hebreos 1 y 2. En tiempos postreros Dios se manifestó por medio de la revelación escrita. Ahora, en estos días, Él se ha manifestado por medio de su Hijo. En Juan 17:1, estas cosas habló Jesús. Juan 17:1. Y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Qué preciosa realidad. Si leemos con cuidado, se darán cuenta que cada libro del Nuevo Testamento es Dios hablando, dándonos una perspectiva o descripción de su Hijo, su persona, su mensaje, su obra, su voluntad y finalmente el establecimiento del reino. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos otra vez: Dios es el que habla. Lo que tenemos en nuestras manos entonces, mis queridos hermanos, no es palabra de hombres, no son ideas de personas religiosas. Lo que aquí tenemos es la palabra del Dios viviente.
Y a veces nos acostumbramos tanto a hablar de la Biblia y usamos la Biblia y hablamos de una manera ligera y superficial y no somos conscientes en ese momento que lo que estamos leyendo y lo que estamos enseñando y en lo que estamos meditando son las palabras de Dios. Es palabra de Dios. Entonces en Hebreos 1, del 1 al 2, nos habla de la revelación de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es revelación de Dios. Ahora, ¿qué proceso usó Dios para revelarse a sí mismo? A este proceso le llamamos inspiración. ¿Cómo se reveló Dios a estos autores bíblicos? Ahora pasemos a otro pasaje que nos ayuda a entender esto. Segunda de Pedro 1, versículos del 20 al 21. Dice así Pedro, segunda de Pedro 1, 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Versículo 21, que ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La profecía la palabra que aquí se utiliza, no se refiere a una predicción del futuro, sino que está hablando Pedro de un mensaje o proclamación, profecía, en el sentido de proclamar. Ningún mensaje de la Escritura es de interpretación privada, dice. La palabra interpretación, epilusis, quiere decir soltar o liberar. Entonces Pedro nos está diciendo que ningún mensaje de la Escritura es de soltura personal, literalmente hablando. Ningún mensaje o proclamación en la Escritura tiene su origen en una fuente humana. No es cuestión de inspiración personal. Ningún hombre fue inspirado en el sentido de como hoy usamos la palabra. Inspiración para escribir una poesía, inspiración para escribir un himno, inspiración para lo que sea. Yo recuerdo escuchar hace años un programa donde los que se presentaban en el programa revelaban o enseñaban lo que ellos habían desarrollado. Y comenzaban normalmente diciendo, de mi propia inspiración. Y daban la poesía o la canción o lo que sea. Esa no es la manera de usar lo que Pedro está diciendo aquí. Ningún mensaje o proclamación en la Escritura tiene su origen en una fuente humana. No viene de ningún ser humano, absolutamente. No es cuestión de inspiración de ciertos individuos. Lo que Pedro está diciendo es que ningún mensaje de la Escritura se origina en un ser humano, no nace en la mente de un ser humano. Nada. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en el versículo 21. Ningún mensaje fue traído por voluntad humana. La palabra que aquí se traduce traída es la palabra fero, que quiere decir llevar o producir o impulsar. Otra vez lo vemos en el versículo que sigue, donde dice que aquí los hombres fueron inspirados o llevados, fero, el mismo verbo. Pedro dice que los autores bíblicos fueron llevados, impulsados por el Espíritu de Dios para hablar con Él. Así como el viento impulsa a una barca soplando sobre la vela de una barca. Esa es la idea. Una barca de vela es impotente por sí misma hasta que el viento causa de que esta embarcación comience a moverse. Sopla sobre las velas. Esto es lo que sucedió, dice Pedro, con los santos hombres de Dios. Fueron impulsados, llevados por el Espíritu Santo a hablar o a escribir. Una vez más, cuando leemos la Biblia y su mensaje, no estamos leyendo palabras de hombres. No son hombres que tenían y poseían un gran genio religioso, sino que estamos leyendo las palabras de Dios. Dios usó a estos hombres con sus personalidades, sus experiencias, sus vocabularios, y en una forma milagrosa integró todo esto en sus escritos. Esta es una gloriosa realidad. Y el resultado de eso es lo que hoy llamamos la Escritura, la palabra de Dios. El contenido de la Escritura es revelación de Dios. El proceso por el cual se reveló es inspiración. De tal manera que toda Escritura, dice Pablo, 2
Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración ahí se pudiera traducir exhalada del mismo aliento de Dios. Toda escritura ha sido exhalada del aliento de Dios. La escritura, de acuerdo a Romanos 3:2, son los oráculos de Dios, los dichos de Dios, las palabras de Dios. Jeremías es un excelente ejemplo de lo que estamos diciendo. En Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice así: y vino a mí la palabra del Señor, la palabra de Jehová, diciendo: antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta en las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Y en el versículo 9 de Jeremías 1, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Noten eso, he puesto mis palabras en tu boca. Esta fue la promesa a Jeremías y a todos los escritores bíblicos, los cuales él representaba en este caso. Toda palabra de cualquier escritor bíblico pudiera identificarse con lo que Dios le dice aquí a Jeremías. Toda escritura viene de Dios y eso es lo que debemos siempre reconocer. ¿Realmente reconocemos la identidad única y divina de la escritura? Debemos hacerlo, y esto es lo que Dios mismo nos dice que hagamos. Es mi palabra. Fue en el concilio de... Lo traté de verificar con David esto. ¿Cartago o Cartago? Cartago. Entonces me lo dijiste mal ayer. No. Fue en el concilio de Cartago. ¿Qué dirías tú que eres más erudito? Lo que diga David. Ya. Bueno, en ese concilio, en el año 393 al 97, después de Cristo, es que la Iglesia oficialmente reconoció y estableció el canon bíblico, lo que hoy tenemos como las Escrituras, sin los libros apócrifos, por supuesto. No es que la Iglesia inventó el canon de la Escritura. La Iglesia no inventó nada. La Iglesia simplemente reconoció lo que era divino y lo que era espurio. Eso es lo que decimos acá. La Iglesia no inventó el canon, así como Newton no inventó la ley de gravedad, sino que simplemente la descubrió. Desde el principio, la Iglesia cristiana descubrió y reconoció los documentos inspirados por Dios. Supieron distinguir entre los que tenían la estampa del autor divino y otros libros que consideraron errados. Y finalmente se cerró el canon y llegamos a tener lo que hoy consideramos la Biblia. Esta es. Y todo lo que aquí contiene es palabra de Dios. Desde el principio, entonces, la Iglesia entendió eso, descubrió y reconoció los documentos inspirados por Dios. Supieron distinguir entre los libros que eran de Dios y aquellos que eran simplemente errados. Dios, entonces, es el autor de la Escritura. Cuando la Escritura habla, Dios habla. De hecho, a menudo encontramos que Dios y el término Escritura se utilizan intercambiablemente en la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas leemos esta expresión del apóstol Pablo: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De dónde viene eso? De Génesis, capítulo 12, donde leemos que Dios es el que dijo estas palabras. Lo que dijo Pablo aquí es que la Escritura dijo, pero en realidad el que dijo fue el mismo Dios. O sea, la palabra Escritura y la persona, la palabra de Dios, son utilizadas de una manera igual. Lo mismo notamos en Romanos 9:17, cuando dice, Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado,
El que dijo esas palabras fue Dios mismo a Faraón, pero aquí Pablo lo presenta como que si la Escritura lo dice, lo cual nos hace entender, cuando la Escritura habla, Dios habla. Cuando Dios habla en la Biblia, la Escritura nos habla, nos enseña. Tiene que ver con los hombres que la escribieron. La inspiración de las palabras de la Escritura, y simplemente lo que dicen es la inspiración, tiene que ver con lo que ellos recibieron de Dios. Hay gente que niega la inspiración, sin duda. Continúa habiendo gente que niegan que la Escritura es inspirada. Y estos críticos de la inspiración, que la Biblia, dicen que la inspiración tiene que ver no con las palabras en sí, sino con el genio religioso de cada uno de los autores. Pero como hemos visto, no tiene que ver con los autores en el sentido de su genio religioso. No es que escribieron la Escritura porque tenían un gran genio literario y se sentaron a escribir. No, Dios los inspiró, Dios los llevó, Dios impulsó esas palabras. Ninguno de estos hombres escribieron por inspiración personal, lo hemos visto. Ninguno de ellos pudo haber escrito nada sino que haya sido movido por el Espíritu Santo a escribir y hablar las palabras de Dios. Eso es lo que es importante reconocer y lo que Pedro nos afirma. Ningún autor bíblico trató de justificarse al hablar por Dios. Ninguno de ellos trató de explicar algo así como, miren, yo sé que es difícil pensar o creer lo que les digo, pero créanme que es Dios el que habla. Estaban convencidos cuando hablaban, cuando escribían, que lo que estaban haciendo era palabra de Dios. Habían recibido eso directamente por el Espíritu Santo. Algunos dicen que la inspiración de la Biblia se limita a conceptos y no a palabras. La pregunta es, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo podemos comunicar ideas sin palabras? ¿Soy yo o es Él? ¿Seré yo, Señor? Bueno, la pregunta es que, la idea es que cuando comunicamos ideas, las comunicamos por palabras. Es imposible comunicar ideas sin ninguna palabra. Es algo que es realmente una imposibilidad. Ustedes no pueden entender las ideas que estoy comunicando en este momento a menos que yo las exprese por medio de palabras. Entonces, la inspiración cubre todo, cubre las palabras. Tal vez soy yo. Cuando Moisés se quería justificar por no ser elocuente, Dios le dice: he aquí estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir, hablando de palabras. Isaías dice: oí la voz de Jehová diciendo, ve y dile a este pueblo. A Ezequiel le dice de la misma manera. Él me dijo, hablando de Dios, él me dijo: hijo de hombre, no te envío a los hijos de Israel. Todas mis palabras que yo te hablare, recíbelas en tu corazón y oye con tus oídos y ve y habla a ellos. Dios inspiró las palabras de aquellos que escribieron la Escritura. No simplemente ideas, no simplemente al ser humano, sino las palabras que fueron aún escritas, usadas para escribir o predicar. Los profetas recibieron y hablaron no simplemente pensamientos que venían de Dios, sino que expresaron lo que Dios había dicho, literalmente. No existen ideas sin palabras, así como podríamos decir no existe música sin una melodía o una suma sin números, es imposible. Los autores bíblicos no escribieron una destilación de su genio religioso, sino que escribieron las palabras de Dios. Y esta es la razón por la cual leemos en Mateo que el Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y aquí es una referencia a toda la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil, dice Pablo, para producir efectos espirituales. El versículo con el cual comenzamos. Dios envía su palabra para producir efectos. Y el profeta Isaías, en el capítulo 55 de Isaías, nos da esta ilustración de cómo la palabra de Dios es eficaz, tiene poder, produce efectos.
efectos espirituales. Vamos a ver un segundo ahí. La palabra de Dios lleva a cabo su obra según el designio y propósito de Dios. En Isaías 55, versículos del 10 al 11, leemos acerca de la obra de Dios por medio de su palabra. Porque como descienden los cielos, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea, la palabra de Dios es eficaz. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos estar conscientes de que Dios es el que inspiró estas palabras y esa palabra es eficaz para llevar a cabo propósitos espirituales. En otras palabras, el autor de Hebreos lo expresa así. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Porque la Escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios es eficaz, es eficaz. Y eso nos debe dar tremenda confianza y un sentido de tranquilidad cuando predicamos la palabra y no estamos pendientes de los frutos que va a producir, porque pensamos que a lo mejor de alguna manera mi predicación es la que va a causar ciertos cambios o mi predicación es la que va a tener influencia sobre las personas. Lo único que cambia el corazón es la palabra de Dios. Lo único. Dios utiliza sus voceros, sus profetas, sus apóstoles, sus maestros para enseñar su palabra, pero es la palabra la que produce efecto para cambiar el corazón y la vida de una persona. El Salmo 19, el versículo 17, claramente nos dice ahí, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte o cambia el alma. La ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios es la que lleva a cabo esa tarea de, por medio del Espíritu Santo, de convertir, transformar y tener impacto en la vida de los que escuchan esa palabra o están sometidos a esa instrucción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada. Y si es inspirada, si es de Dios, es eficaz. Causa resultados espirituales en el alma de las personas que están bajo su instrucción, como dije. O sea que cuando predicamos y enseñamos, dejamos los resultados en el Señor. Él es el que va a llevar a cabo ese cambio, esos cambios que Él considera son necesarios en la vida de los que escuchan la palabra. Yo cuando era joven me recuerdo que salía a compartir el Evangelio con un grupo se llamaban Cristianos en Acción, Christians in Action. Y salíamos a compartir el Evangelio y regresábamos después de 1 hora y media o 2 afuera, predicando, compartiendo el Evangelio, y dábamos en el contexto del grupo, otra vez reunido, reportes de lo que Dios había hecho. Por supuesto, la mayoría de los que escuchaban nuestras palabras y escuchaban la presentación del Evangelio que nosotros dábamos, no respondían en conversión. Y eso frustraba un poco a los que estábamos dando testimonio, porque esperábamos que si salíamos a predicar el Evangelio y a compartir el Evangelio, tendrían que haber personas que respondan en fe al Evangelio. ¿Por qué estábamos frustrados cuando no sucedía? Porque no teníamos conciencia de que lo que este pasaje nos enseña. La ley de Jehová es perfecta y es la ley de Jehová que produce cambios. Es la ley de Jehová, la Escritura, que produce la conversión, la santificación, etc. No el ser humano. Eso es obra de Dios. Y según lo que Pablo nos enseña en esta epístola,
otra vez leemos, me gustaría que nos refiramos de regreso, volvamos a 2 de Timoteo 3, cuando dice Pablo, le recuerda a Timoteo del efecto de la palabra en su vida y el efecto de la palabra en nosotros. Otra vez leemos, recuerda a Timoteo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona que esté bajo la influencia de la palabra de Dios, sea perfecta, equipada para toda buena obra. Entonces, según este pasaje y lo que vemos en el Nuevo Testamento, es imposible tener vida eterna, llegar a salvación sin la palabra de Dios. Nadie se convierte en un vacío. Debe existir la palabra de Dios predicada, porque es la palabra de Dios que produce cambios. Y también notamos en esta enseñanza, en este pasaje que Pablo nos da aquí, que es imposible crecer en santidad y conocimiento de Dios sin la palabra, que es lo que estamos observando. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Aquí Pablo da 4 efectos que tienen que ver con la santificación de la persona. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea, Timoteo, recuerda, tú llegaste a salvación cuando fuiste expuesto desde la niñez, llegaste a las Sagradas Escrituras, se te enseñó la palabra de Dios, se te enseñó desde tu niñez las Sagradas Escrituras que te dan sabiduría que lleva a salvación. Fue la palabra de Dios que hizo ese efecto en tu vida, Timoteo. Y es la palabra de Dios que una vez que uno llegó a salvación, ha sido cambiado por el Señor Jesús, produce estos efectos que aquí se mencionan. Aquí están: enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Esa es la palabra de Dios. Entonces, podemos resumir que la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Es la palabra de Dios que lleva a cabo ese efecto, ese trabajo, esa obra en el corazón de los que están siendo expuestos. Estamos agradecidos que todos nosotros llegamos al Señor en algún momento de nuestra vida, y si pensamos, nos remontamos hacia atrás, definitivamente Dios utilizó el testimonio de alguna persona por medio de la palabra para llevarnos. Estos efectos no son parte de la lista que Pablo tenía en mente ahí. No estoy haciendo nada, se lo prometo. Bueno, entonces, usando la fórmula de Pablo, a la luz de estas realidades que la palabra de Dios produce, que la palabra de Dios es de Él. Estoy infectado con algo. No me puedo ni mover, perdón. Es la palabra de Dios que produce efectos espirituales y, por supuesto, comenzando con la salvación. Y entonces, una de las preguntas que hace Pablo a menudo, una vez que da parte de su instrucción, dice: ¿qué pues diremos a estas cosas? Un ejemplo en Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos entonces a estas cosas? Gracias. No sé lo que pasa. Me paro. Ese. Ya lo voy terminando. Bueno, ahora sí. Lo siento, hermanos. La verdad que me siento triste por esto. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Diría el apóstol Pablo. Bueno, tú dirías, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Correcto. Pero el punto es a la luz de lo que hemos estado considerando y meditando y aprendido de la palabra, si toda escritura es palabra de Dios
Y es la palabra de Dios que lleva a cabo el efecto en la vida de aquellos que están bajo su instrucción, su enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Bueno, definitivamente debemos creerla. Es algo que debemos hacer. Es su palabra, por lo tanto voy a creer lo que Él dice. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, dedicarnos a entender esa palabra, dedicarnos a buscar la voluntad de Dios en esa palabra. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, y es lo que estamos buscando. Desead como niños la leche pura de la palabra. En otras palabras, queremos alimentar nuestra alma por medio de esa palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que dedicarnos a tomar tiempo en la palabra, estudiarla, pensar, meditar en ella, someternos a la instrucción de la enseñanza bíblica que tenemos en nuestras iglesias por medio de pastores y hombres de Dios que Él ha colocado en ese lugar. Otra cosa que debemos hacer es, como dice el rey David, oh, cuánto amo tu ley. Amad esa palabra. Debemos amar la palabra de Dios. Si es de Dios, si es su palabra, debemos tener amor con la palabra. Debemos, por lo tanto, también obedecerla y someternos a ella. No vale nada ser instruidos en la palabra y no tener una actitud, Señor, yo quiero ser obediente a lo que tú me dices aquí. Luchar por ella. En Judas 3 nos dice, contender ardientemente por la fe. Es algo que debemos hacer cuando hay necesidad, contender ardientemente por la fe. Y finalmente quisiera que pensáramos en esto, predicar la palabra. Predica la palabra, dice Pablo en 2 Timoteo 4, que es justamente lo que estaremos considerando mañana. A la luz de estas verdades de la palabra que estamos observando aquí hoy, en este momento, en esta hora, y lo que vamos a escuchar por parte de nuestro hermano David, y los seminarios que vamos a estar participando, entonces debemos hacer en obediencia a eso, debemos predicar esa palabra. Y estaremos examinando eso en la próxima ocasión que estemos juntos el día de mañana. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos para meditar, considerar lo que el Señor quiere decirnos y quisiera que concluyéramos con una palabra de oración y que el Señor nos dé habilidad de entender lo que Él quiere decirnos, nos está enseñando a través de su palabra en estos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Es precioso saber que esta Biblia que te estamos leyendo, estudiando, considerando, examinando es tu palabra. Y como tú dices, es palabra precisa, es palabra sin error, es infalible, es perfecta y causa transformación en la vida de aquellos que nos sometemos a ella. Padre, tú conoces cada persona que está en este lugar hoy, aquellos de tus hijos que tú has traído a este lugar, cada uno de nosotros con necesidades y particulares. Señor, tú sabes que hay áreas de nuestra vida que necesitan atención y no es casualidad que estamos aquí, es parte de tu plan y tu propósito soberano. Y quisiéramos, Señor, que tú nos ayudes a entender áreas de nuestra vida que debemos cambiar, áreas de nuestra vida que debemos tal vez cambiar de rumbo o tomar en otra dirección, Señor, y que seamos obedientes a lo que escuchamos. Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu nos instruya, que utilice, Señor, tu palabra, que es finalmente lo que tiene poder para cambiar, para ayudarnos. Gracias te damos que de una manera singular, Señor, que tu Espíritu que reside en nosotros es el mismo Espíritu que tú usaste para impulsar tu revelación. Y hoy tenemos escrito en la Biblia, la Escritura. Gracias te damos por esa misericordia, esa gracia tuya con nosotros. No nos dejaste en este mundo para adivinar tu voluntad, para adivinar lo que tú deseas de nosotros, sino que nos has dado tu revelación escrita, a la cual
examinamos y venimos en esta mañana, Señor, sometiéndonos a ellas, pidiendo que tú nos ayudes a entender. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que has traído a este lugar. Señor, bendice el resto de nuestro tiempo juntos y que sea un momento de edificación mutua, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar expuestos a tu verdad, a tu palabra, y deseamos que tú obres y continúes trabajando en nuestra vida. Gracias por Berea, gracias, Señor, por la obra que tú comenzaste a través de esta institución. Gracias por las iglesias que forman parte de Berea. Gracias, Señor, por esta iglesia local de León, lo que definitivamente tú has comenzado y estás perfeccionando y estás llevando a cabo con los hermanos en este lugar. Gracias, Señor, por la obra que tú comenzaste en nosotros, que estás perfeccionando y que llevarás a cabo hasta que Cristo venga en su gloria. Señor, nos encomendamos en tus manos el resto de este día y pedimos que tú nos bendigas de una manera singular. En el nombre y por los méritos del único que tiene los méritos suficientes para hacernos aceptos delante de ti, tu Hijo Jesucristo. Amén.